Hola, hola. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Yo bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Seguro? Sí, como que con un poquito de calor. Vamos a conectarnos. Ahí estamos. Para ver algunos de los comentarios que de pronto Me aparezcan. ¿Sí? Me siento bien. No te preocupes. Todo está bien. Muy bien. Gracias a Dios por este Evelyn, día. hola. ¿A poco es Evelyn? Sí. La Hola, Eve. Eve. Sevelin, por favor. Evelyn, por favor. Ok. Te extrañamos, Evelyn. Comunícate, porfis. Un mensajito. Señales de humo. WhatsApp, señales de humo. A ver dónde andas. ¿Qué has hecho? Ya se conectó mi papá también. Saludos, pa. Que Dios los bendiga. vamos a estar el jueves entrevistando, ¿verdad? Hoy estamos muy tranquilos. Sí, y es que yo creo que es el día. El día está muy tranquilo, ¿no? Sí, muy pacífico. Como que, Creo que nos hace falta mi mamá. ya sé. No la corrimos, se fue porque vino su otra hija por ella. Para que no digan, sí la corrió. No la corrimos. No. Quiere estar con su nieta mientras pueda. Sí, ¿verdad? Hola, Ani, Dios te bendiga. Saludos a Chihuahua. El hermano José Tirado, Dios le bendiga, hermano. Saludos a los muchachos. Dios le bendiga, hermano. Ya merito nos vemos. No sé si ya tienen. ¿Hoy de qué es tu té? No sé. Sé que son frutos rojos o algo así, pero no me acuerdo del nombre. Algo de. No sé, de cranberry. ¿Lo puedo probar? Sí. Vamos a ver. Si caigo fulminado. Él lo preparó. Imagínense. Sí, sabe como a grosella, no sé. Algo rojo sabe. ¿Qué es la grosella? No sé, había un helado hace muchos años. Bueno, cuando mi abuela nos compraba helado. O paletas de grosella, algo así. No me acuerdo el nombre. El tema de hoy está muy bueno y los invitamos a que se queden, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando acerca de Juan el Bautista. Y escríbanos un comentario, algo que sepa de Juan el Bautista, que sabe, quién fue. ¿Lo conoce? Sus papás, ¿qué más? Pero yo pienso que lo deben de escribir ya antes de que hablemos, porque si no, ya hablamos y luego... Y les vamos a dar las respuestas y no se vale. Entonces, de una vez, hermano José, escríbale por ahí qué sabe de... Hágale la encuesta a los muchachos, ¿qué saben de Juan el Bautista? Ahí en la casa, Evelyn, diles a tus papás, a tus hermanos, qué saben de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? ¿Qué hizo? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué más podemos preguntar? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? Sí. ¿En qué época vivió? Oli, pregúntele a ella, a su esposo, a sus hijos. Aide, pregunta ya a tu papá, a tu mamá. Ella puede responder. Sí. Pero queremos sus respuestas antes de comenzar. Sí. Qué bueno que se conectaron porque ya a partir de hoy, Caminando Juntos es los martes a las 7 tiempo del este. Entonces, qué bueno que se conectan ahí sí. Que la grosella es el sabor de una gelatina, ándale. No estaba errado. Y es roja, ¿verdad? Es roja la grosella. ¿Nunca la has probado? No. Ahí póngale like quien ha probado la grosella o ponga cara triste si no han probado la grosella. Nosotros no tenemos frutas exóticas como en Oaxaca. Dice Oli Holguín bautizó a Jesús. Muy bien, Oli, gracias. Gracias por compartir. ¿Qué más? Estamos esperando las otras respuestas. Hablen ahora. La verdad es que el día de hoy es un tema muy extenso. Podemos sacar muchas predicaciones de aquí, ¿verdad? Pero queremos hacerlo como tipo biográfico. Explicar más o menos la vida de Juan el Bautista,
su trascendencia, sus características, su familia. Una de las cuestiones que ocurrió es de que cuando estábamos haciendo el escrito y primero mi esposa analiza y yo analizo y lo empezamos a apuntar y ya luego lo juntamos. Ajá, y en ese momento ella terminó y yo seguí escribiendo y le digo, es que espérate porque de pronto me vienen muchas ideas y algunas son rescatables, otras ya al juntarlos, al fusionarlos, decimos no, esto no, pero sí es mucha información y esperemos les guste y no solamente, no tanto les guste, sino que lo llevemos a la práctica lo que aprendamos el día de hoy. ¿Qué más dicen por ahí? El hermano José Tirado dice, preparó el camino al Señor. Así es. Muy bien. Entonces es alguien bastante conocido, pero vamos a empezar hablando sobre su familia, la familia de Juan el Bautista. ¿Quiénes eran la familia de Juan el Bautista? Bueno, la familia de Juan el Bautista descendía o provenía de una familia sacerdotal. Esto quiere decir que el papá tenía acceso al templo y una vez en la vida, solo una vez en la vida, a cada sacerdote le tocaba ofrecer el incienso delante de la presencia del Señor. Y pues el papá de Juan el Bautista se llamaba Zacarías. Y justo en el tiempo en el que se va cumpliendo la palabra que el Señor Jesucristo es concebido, y no nacido, sino concebido en el vientre de María. Y Juan el Bautista también, a Zacarías se le toca el ofrecer el incienso, ¿no? Su mamá era Elizabeth, una mujer grande y una mujer estéril. Ella no podía tener hijos. Y me llama mucho la atención que Lucas los describe muy bonito. Uh-huh. Lucas describe a la familia Juan el Bautista como una mujer y un hombre justos, como irreprensibles, que no tenían tacha, nadie podía decir que ellos habían hecho algo mal, nadie, porque eran irreprensibles, eran obedientes, pero eran ancianos. Y es ahí donde está el problema del asunto, casi como humanamente, ¿no? Sí, humanamente, casi como con Abraham, que a su edad de 99 años tuvo Isaac. Más o menos andábamos acá por lo mismo, ¿verdad? No 90 y tantos, pero sí, eran ya grandes de edad como para poder tener un hijo, pero el Señor hizo un milagro. Sí, ahora, el nacimiento de Juan el Bautista no es que se le ocurre al Señor en ese momento, ¿no? Como diciendo, Cristo ya va a ser concebido, Cristo ya va a nacer, ¿qué hago? No, pues pongo a alguien que prepare el camino. No, el Señor ya lo tiene planeado desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Isaías 40, versículo número 3, sí. Isaías 43 ya nos habla, no es 43. Perdón, yo me equivoqué. Ya nos habla sobre Juan el Bautista, que iba a ser. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, ya nos dan un panorama de quién va a ser Juan el Bautista. Ahora, el nacimiento es anunciado por el ángel Gabriel, ¿sí? Yo me imagino, entra Zacarías a ofrecer el incienso, se le aparece el ángel, y ahí Mateo, Marcos y Lucas narran esta cuestión de Juan el Bautista, ¿no? Su nacimiento. Si ustedes pueden checar, es que si les damos todos los textos, pero está en Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 12, Marcos capítulo 1, versículo 2 al 8, Lucas capítulo 3, versículo 1 al 18. Entonces, el ángel se le aparece a Zacarías y le dice, vas a tener un hijo, y le da el nombre, ¿no? Le vas a poner Juan. Uh-huh. Y al momento, pues, como que dice, pues, ya en la mente hay cuestiones que en ocasiones chocan, ¿no? Con la voluntad del Señor o lo que el Señor pide. Como que uno dice, ¿cómo va a ocurrir eso? Y eso es lo que pasa con Zacarías y duda, ¿no? Uh-huh. Entonces el ángel le dice, vas a quedar ciego. Ay, en los ensayos les prometo. Vas a quedar mudo.
Perdón, fue un desliz. Mientras platicábamos lo que íbamos a decir, Me fue peor en el ensayo. él estaba diciendo, vas a quedar sordo. Digo, no, ciego. Digo, no, ¿cómo era? Casi me aviento la canción de Shakira. No. Pero le dice, vas a quedar mudo. Sordo. No, mudo. Mudo. Hasta que sea concebido, o sea, vas a volver a hablar. Y eso es lo que ocurre. Pero ¿por qué hubo duda? Por la edad. Yo digo que hay cuestiones así como que dice uno, es imposible para el Señor hacerlo. Como que de pronto le ponemos límite al Señor, ¿no? Ya mi edad, ya mi capacidad de educación. O mental. Ajá, como que no, ya no. Ya no. Fuerza. Ahora, ¿cuáles son esas características? Porque este es el anuncio del nacimiento. ¿Cuáles son las características de Juan el Bautista? Hay algo bien interesante que el ángel Gabriel le dice a Zacarías, porque él describe cómo va a ser el hijo, cómo va a ser Juan el Bautista. Y le dice, va a ser grande delante de Dios, va a ser lleno del Espíritu Santo, va a tener el espíritu y el poder del profeta Elías. Y esto es bien impresionante. Que si alguien llegara ahorita y me dijera esas palabras a mí, o le dijeran quizás a ustedes esas palabras, ustedes pensarían, wow, qué maravilloso, qué gran privilegio Yo ser quiero grande. ser él, ¿no? Yo quiero ser él. Porque nuestra mente, como personas, como humanos que somos, creemos que lo grande delante de los ojos de Dios es grande como lo es en los humanos, ¿no? En las personas. Creemos que ser grande pues es alguien importante, alguien de mucha influencia. Que trae el carro último modelo. Ajá, con una buena estabilidad económica. La ropa de marca, ¿eh? La ropa de marca, sí, claro, los peinados de las mejores estilistas. No sé, yo creo que eso nos imaginamos cuando pensamos en alguien grande. Pero después nos damos cuenta cuando vemos la vida de Juan el Bautista y seguimos leyendo Marcos y Mateo y Lucas y Juan. Pues resulta que Juan el Bautista andaba vestido con piel de camello y con un cinto amarrado y ya. Comía langostas. ¿Qué son las langostas? No, pues yo he comido chapulines. Pues son chapulines. Comía chapulines y miel silvestre, miel que agarraba ahí de los árboles sin procesarse, sin hacer nada. Eso era lo que él comía. Y es sorprendente que la grandeza ante los ojos de Dios no tiene nada que ver con la grandeza que nosotros pensamos. Y de hecho el Señor Jesucristo expresa de Él, porque aún el más pequeño en el reino del Señor, el más pequeño que nosotros podemos ver aquí en el reino del Señor, es más grande que Juan el Bautista, dice el Señor. Porque para Él las cosas son al revés. Necesita ser humilde, sencillo, sincero, casi transparente para ser grande ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios no necesitas la mejor ropa, ser el más guapo, la más guapa de la escuela, no. Delante de los ojos de Dios no necesitas nada de eso para ser grande. Y es sorprendente cómo el Señor se expresa de Juan el Bautista. Y la manifestación de Juan el Bautista que vemos, que nuestros ojos pudieron haber o podían haber visto, si aquel viaje que hablábamos semanas atrás sí se hubiese hecho, como lo hubiésemos visto, no hubiese encajado en nuestro prototipo de grande delante de los ojos de Dios, porque esperamos un Cash Luna, un Benny Hinn, un Billy Graham, ¿qué más? No sé, los predicadores los predicadores de alta alcurnia. De alto impacto. O de multitudes y de naciones y etcétera, etcétera. Usted sabe a lo que me refiero. Bueno, eso no significa grande delante de la presencia del Señor. Eso no significa ser grande, porque Dios lo único que quiere es un corazón contrito y humillado. Sí. Muy bien. Ahora el llamado. ¿Qué nos puedes decir de su llamado? Él tenía un llamado específico, porque hoy en el devocional hablábamos sobre Pablo cuando le escribe a los colosenses las salutaciones finales y les dice a uno de ellos, cumple tu llamado, ¿no? Juan el Bautista tenía un llamado específico y no era lo que a él se le pegaba la gana hacer. Él tenía fijo su llamado y su llamado era preparar el camino para el Señor, ¿sí?
fuera como fuera, él tenía que cumplir el llamado. Ujú. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Hemos cumplido el llamado para el cual el Señor nos ha creado? O sea, todos tenemos un llamado, ya sea pequeño, hablando humanamente, o grande, pero es un llamado que el Señor nos ha dado. Ahora lo tenemos que hacer. Algo que me impactaba mientras hacía yo el análisis, porque dice, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos. Y uno de los escritos que leía decía, cuando dice inclinará el corazón de los padres, dice, esta palabra se usa únicamente para el género masculino. O sea, el impacto de los padres sobre los hijos va a generar algo grande en las siguientes generaciones. Entonces, el Señor le dice, el llamado de Juan el Bautista es preparar el camino para el Señor. Y va a volver el corazón de los hijos, de los padres hacia los hijos. En otros versículos también dice, y el de los hijos hacia los padres. O sea, la familia cumple una función dentro de la tierra. Ahora, ¿nuestras familias están cumpliendo la función? ¿O necesitamos que se pare un Juan el Bautista y nos diga las cosas de frente? Y aunque en ocasiones, como vamos a ver, no nos gustan, ¿verdad? Yo creo que tenemos un eslabón perdido y es el padre de familia. Porque creemos y en nuestra sociedad nos acostumbraron a que el padre de familia es aquel que provee nada más el dinero para la casa. Y se dedica a trabajar y a matarse en el trabajo para traer el dinero que se necesita para la casa. Y no, realmente ser padre no es nada más eso. Ser padre es formar un carácter en los hijos. Y es algo tan impresionante ver cómo un papá con sus caricias, con su voz, con sus disciplinas, con sus exigencias, forma... Con su amor. Ajá, forma el carácter de los hijos. Y cuando uno crece, hablando como hija, hablando como, pues quizás tú como hijo, cuando uno crece, uno viene ya formado por las manos de ese padre. Y hoy en día tenemos la ausencia de tantos padres en la vida de sus hijos. Y hay tantas madres solteras que yo no dudo de su capacidad y de su fuerza para realizar el trabajo que realizan. No lo dudo para nada, pero se necesita que el hombre en nuestra época y en nuestra sociedad vuelva a sus hijos. Ahora, su mensaje es muy claro. Juan el Bautista tiene un llamado y ese llamado lo cumple a través del mensaje que va a compartir. Y es un mensaje que en ocasiones... Yo le decía a mi esposa, le decía, yo creo a Juan el Bautista, la iglesia del siglo XXI, rara sería la iglesia que le dejara el micrófono y el púlpito para que nos predicara un domingo. Ups. ¿Por qué? ¿Qué es el llamado? ¿Cuál es el mensaje, perdón? El mensaje de Juan. El mensaje de Juan el Bautista es muy puntual. Es muy preciso, es muy conciso. Él habla acerca del arrepentimiento. Arrepentíos, les dice a los fariseos y a los saduceos, generación de víboras. Y es muy estricto, ¿verdad? Juan el Bautista es muy directo en su mensaje, pero su mensaje habla todo acerca del arrepentimiento y de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y una figura que les da a la gente y a todos los que les predica es que si no damos frutos dignos de arrepentimiento, entonces el hacha está preparada para cortar el árbol que no dé frutos. Desde la raíz, porque así lo dice, ¿no? Desde la raíz, o sea, todo aquel que no dé frutos dignos de arrepentimiento, pero Un fruto bueno. Los frutos dignos de arrepentimiento son los hechos. Porque uno no se puede arrepentir si uno primero no reconoce su pecado, segundo, si no cambia, si no deja de hacer ese pecado que estaba haciendo, entonces no hay arrepentimiento. Si no está decidido, ¿no? A cambiar. Hay algo que mencionabas tú ahorita que platicábamos de esto y decías que a veces lloramos en el altar y lloramos a cántaro abierto. Dirían allá por Setebo, a lágrima, moco y baba, o sea, lloras y lloras y lloras, pero el llorar
no significa que estés realmente arrepentido. Porque esto pasa, ¿no? De pronto vemos a gente en el altar llorando y llorando y decimos, ya se arrepintió. Y se levanta y no cambia. O Ajá. sea, no que no cambie, no muestra frutos de que se arrepintió. No muestra frutos de que realmente ya no quiere tener ese carácter, o de que ya no quiere gritar, o de que ya no quiere decir malas palabras, o de que ya no quiere maldecir, no sé. Pero necesitamos demostrar con hechos que realmente estamos arrepentidos. Y ese fue el mensaje en general. Y es que también tenemos que tener claro, no es lo mismo arrepentirse que remorderse. Out. Pues sí. Porque muchas veces lloramos remordidos de la conciencia. Decimos, fallé, hice algo malo. Y lloramos. Pero no cambiamos. Fue simplemente un remordimiento. El cambio es cuando hay un arrepentimiento real. Y cuando ese arrepentimiento se lleva a la práctica, a la vida diaria. A veces yo sé que es muy difícil cambiar por voluntad propia, pero cuando nos arrepentimos, de verdad que el Señor nos ayuda a cambiar, el Señor nos ayuda a ser mejores personas, el Señor nos ayuda a quitar esas partes ásperas de nosotros, o esas partes que no le agradan a Él. El Señor poco a poquito nos va limando. Y de esto se trata el mensaje del mensaje de Juan el Bautista. Y este mensaje tan preciso iba enfocado a todos los estratos sociales. Vemos un Juan el Bautista que le predica al gobernador del momento, Herodes, no sé si era el tetrarca, pero era un Herodes. Le predica a Herodes, le predica a los soldados, le predica a la gente común, pero también confronta a los líderes religiosos de su época. Y esto es bien impresionante, porque es un mensaje tan sencillo y tan claro que llega a todos los niveles sociales, políticos, religiosos, de todos los aspectos. La pregunta es, ¿hasta dónde ha llegado hoy en día la predicación de la palabra? Ya hablábamos ahorita, que tristemente esto pasa en México, de aquí yo no conozco nada. Pero muchas veces en México los pastores quieren juntarse con los políticos nada más para obtener un beneficio económico. Creo también pasa aquí, porque el otro día vi yo un video en YouTube, creo, y orando muchos pastores de renombre, aparente, por Trump. Y yo decía, pues, que la iglesia haga el trabajo que corresponde, ¿no? No está mal orar, o sea, sí, no es una crítica en contra de la eso. Biblia nos llama a orar por los líderes. Por nuestros líderes y por nuestros gobernantes. El problema es que a veces, como ministros, se busca más el beneficio de la iglesia o el beneficio económico personal que realmente confrontar con la palabra. ¿Cuántos estarían dispuestos a decirle al presidente de cualquier nación, por no mencionar nombres, usted está pecando? Porque tiene a la esposa de su hermano, como lo hizo Juan el Bautista. Saludos, Hugo Berlanga, nos está viendo. Saludos, Dios les bendiga. Y este era el mensaje de Juan el Bautista, o sea, un mensaje que confrontaba, que daba en el blanco y no tenía, digamos, como decimos en México, no tenía pelos en la lengua. O sea, lanzaba directo el mensaje. Y ahora, en estos tiempos vemos errores, ¿no? En la gente que nos rodea. Y somos buenos para decir, este está mal en esto, este no está haciendo estas cosas bien. Somos excelentes en eso. Y se los decimos en la cara. Pero algo que yo veo en Juan el Bautista es que se los dice, pero Juan el Bautista está viviendo las cosas correctamente. Uh-huh. Porque muchas veces decimos, es que no los estoy... Ajá, estás en pecado. Y no te estoy regañando, estoy como reprendiéndote, no sé cuál es la palabra que... Exhortándote, sí, muchas gracias. Te estoy exhortando a esto, pero no nos exhortamos a nosotros no cambiamos, queremos que la gente cambie, pero nosotros no cambiamos. El mensaje del evangelio transforma nuestra vida y debe de transformar la vida de los demás. Exacto. Y eso es lo más importante que hizo Juan.
el Bautista. O sea, no solamente lo vivía el Evangelio en su plenitud, en su totalidad, sino que también lo demostraba delante de los ojos de la gente. Y él confrontaba el pecado de las personas. Y hoy tenemos miedo, sobre todo si es alguien de importancia, ¿no? Alguien que tenga un título, alguien que tenga un poder, no sé. Tenemos miedo de decirle, ¿sabes qué? Estás en pecado. Y la palabra del Señor dice aquí, aquí y allá. Tenemos que tener cuidado como iglesia y pedirle mucho valor al Señor para que cuando tengamos que confrontar, confrontemos con palabras sabias. Y diría la hermana Coquita, palabras de gracia sazonadas con sal. ¿Verdad? Ahora, para que llegue al punto, ¿no? Sean así. Cumpla su propósito, ¿no? La palabra del Señor. Ahora, como líderes, nosotros y los líderes espirituales que tenemos a nuestro alrededor, ¿qué pasa cuando el ministerio comienza a menguar? Eso está bien. Son las partes, yo creo, más sorprendentes, al menos que yo puedo ver en Juan el Bautista. El momento del ocaso, el momento donde la vida de Juan, la vida de Juan empieza a descender de ya la fama que tenía, ya empieza a ser visto Jesús y Juan el Bautista ya no tanto. Ahora, en ese momento, ¿qué haría la iglesia? El líder actual, ¿no? El líder, por decir, que de pronto viene otro predicador y lo empiezan a escuchar y ya me dejan de escuchar a mí. Estamos dispuestos a decir, ok, paso la estafeta. Porque es un momento bien, bien complicado, porque hay algo que todos como humanos tenemos. Nos gusta la fama. ¿Sí? Algo, de pronto, hay algo que nos reconocen y nos sentimos bien. Algunos de ustedes le han dicho a lo mejor, qué bien haces esto. Y ya uno se siente, ¿no? Pero ahora, en el momento que ya hay alguien que viene haciendo una sombra y una sombra más grande, yo creo en ese momento muchos pegaríamos el grito. Pero Juan el Bautista, ¿no? No, Juan el Bautista demuestra su sencillez, ¿no? Sí. Porque al principio de su ministerio, del ministerio del Señor Jesús, vemos a dos discípulos de Juan el Bautista que va pasando Jesús por ahí y Juan el Bautista expresa, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y estos dos discípulos de Juan el Bautista escuchan eso y se van detrás de Jesús. Y Juan el Bautista no pega de gritos y no pelea a las ovejas y no pelea a sus discípulos y no pelea a nadie. Simplemente los deja que se vayan porque sabe que que Jesús es el Mesías, sabe que Jesús es el Señor, sabe que él Juan el Bautista, tiene que menguar. Tiene que hacerse chiquito para que Jesús empiece a crecer en su ministerio. Y se lo hace saber a sus discípulos. O sea, hubo un momento donde a Juan el Bautista lo confundían con el Mesías. En ningún momento Juan el Bautista dijo, sí, yo soy, síganme a mí. No, siempre supo decir, yo soy una voz de uno que clama. O sea, ni soy profeta, ni soy apóstol, ni soy nada. Soy solamente una voz. Ahora, en el momento de ese mengue de Juan el Bautista, él sigue en el mismo punto. Porque les dice a sus discípulos, yo simplemente sigo siendo una voz. Voy a leer de Juan capítulo 3, versículos 27 al 30. Son los versículos que más me gustan sobre la historia de Juan el Bautista. Y espero también sean los que te gustan a ti. Porque es algo bien, bien fuerte. Dice, cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntan, más bien le dicen, aquel a quien bautizaste ya la gente lo está siguiendo y ya no nos sigue a nosotros, ¿no? Dice, Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría.
Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. O sea, escucha que el Señor Jesús está ya llevando más gente. Ya más gente sigue al Señor Jesús. Y lo acepta. Y dice, eso me llena de alegría. ¿Cuánto nos llenará de alegría ver que algún hermano de la iglesia es bendecido? Porque de pronto es bendecido y... No, algo anda haciendo mal, ¿eh? No pagó taxas o no pagó los impuestos. Algo robó. O sea, en ese momento, en vez de llenarnos de alegría, nos llenamos de envidia. Y qué triste, ¿no? Porque entonces no podemos cumplir con la palabra que dice que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran. Si no podemos gozarnos con aquel que tiene éxito, muchísimo menos vamos a poder llorar con aquel que está de luto, con aquel que está pasando una situación difícil, una enfermedad, un duelo, no sé. Creo que debemos aprender de Juan el Bautista a gozarnos con los que se gozan, a gozarnos con aquellos que están teniendo éxito, porque a su tiempo vendrá el nuestro. Juan el Bautista, él sentía que ya había pasado el suyo, pero él sabía y conocía su propósito por el cual él había sido llamado. Él sabía que su propósito era preparar el camino del Señor y él lo había hecho de la manera más excelente que se pudiese haber hecho. Y ahora le tocaba el camino al Mesías para cumplir con su propósito. Y fue lo que hizo. Y es que también aquí, cuando dice, es necesario, en la Reina Valera dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Con respecto de la vida cristiana, muchas veces nos cuesta eso. Menguar a nosotros, a lo que yo quiero. Lo hablo por mí. Hay cosas que yo quiero, yo, Joshua Martínez, pero que el Señor no quiere. Pero muchas veces nos cuesta rendirnos y decir, ok, haz tu voluntad. Porque a veces creemos que la voluntad de Dios no es buena, no es agradable y no es perfecta. Sí, como que yo tengo que aprobarla, Dios. Yo tengo que aprobar que es buena, agradable y perfecta. Si no, entonces no es tu voluntad. Y muchas veces eso impide que el Señor crezca en nosotros. ¿Por qué? Porque yo quiero que me vean a mí. Cuando es que vean a Cristo en nosotros. Que Cristo sea... Y que Cristo crezca. Exacto. Que mi ego, que mi orgullo, que mi carácter, que todo lo que soy se haga chiquito y que Cristo empiece a crecer en medio de nosotros. Porque cuando somos débiles, dice el apóstol Pablo, entonces somos fuertes. Y no fuertes por nuestras propias fuerzas, sino somos fuertes por causa del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es lo más glorioso. Pero tristemente vivimos en una sociedad tan egocéntrica, tan egoísta, tan centrada en sí mismo, que es exactamente lo mismo, pero no sabemos distinguir esta palabra, no sabemos entenderla. Sí, nos creemos el centro del universo. Exacto, porque a eso te lleva. La sociedad a eso te está llevando a ser el primero en todos los aspectos, cuando no debería de ser así. Necesitamos aprender a menguar. Ahora, hay otra parte también en la vida de Juan el Bautista, que hay un punto de duda. ¿Es válida la duda? ¿Ustedes han dudado alguna vez? Es que yo creo todos tenemos un punto, algún momento donde dudamos, decimos, ¿habré hecho lo correcto? ¿Tomé la decisión correcta? Señor, ¿de verdad tú me vas a sanar? Señor, ¿de verdad tú me vas a proveer? Y entran las dudas, ¿no? Ahora, dentro de esta duda que no se sabe si es de Juan el Bautista o de los discípulos, porque los discípulos de Juan el Bautista, porque hay un momento donde ellos pues entran en ese pánico de decir, Jesús ya está teniendo más fama. Ahora, sí, en esa duda, ¿qué es lo que hace? ¿A quién recurre? A Cristo. ¿Qué nos enseña? Que debemos de saber a quién recurrir. Que se vale tener dudas, se vale tener preguntas, pero no se vale
no contestarlas. No se vale quedarse con la duda. No se vale decir, pues así estoy bien y así me quedo y se acabó. No, eso no se vale. Necesitamos resolver las dudas. ¿Y dónde las resolvemos? Las resolvemos en la palabra del Señor, que es nuestro caso. El apóstol otra vez. Juan el Bautista. Yo dije, ¿de quién va a hablar? Juan el Bautista acudió a Jesús. No acudió a alguien más. Mandó a sus discípulos a que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y la respuesta de Jesús fue magnífica, porque él no respondió con palabras. Él le dijo a estos dos discípulos, díganle a Juan el Bautista todo lo que han visto. Que los cojos ven. Ya se me pasó el espíritu de mi marido. No te preocupes, ahorita ya va a salir. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los paralíticos son levantados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y qué respuesta tan gloriosa. Porque Jesús está mencionando la palabra profética de Isaías, ¿no? Y le está diciendo, se está cumpliendo en este momento la palabra que había sido dicha 500, 600 años antes de este momento. Y ellos vuelven con Juan el Bautista y le dan la respuesta. Ahora, la situación de estos discípulos, yo creo que era más difícil para ellos ver a su líder caer, a su maestro, aquel que los había enseñado y los había guiado y les había predicado esas buenas nuevas. Yo creo que era más difícil verlo caer a él que aceptar otra cosa, no sé. Es difícil aceptar cuando tienes un seguidor, cuando tienes un líder al que sigues, aceptar que ya no está. Es difícil. Ahora, si la duda fue de Juan el Bautista, también recordemos, está en la cárcel Juan el Bautista. Ajá. Y dice un historiador que posiblemente ya llevaba 1 año o poco más de 1 año en la cárcel. Entonces, imagínense. La crisis. ¿Cuándo comienza el ministerio de Juan el Bautista? Aproximadamente a los 30 años, que es cuando se empieza el ministerio. Uh-huh. O sea, 30 años. Y muere antes que el Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo de ministerio tuvo? Pudo haber sido el hecho de, fue muy poco mi tiempo. ¿Sí habrá sido? Aunque él habla de que él reconoció que Jesús era el Mesías cuando lo bautizó. Uh-huh. Porque Dios le había dicho una señal sobre quien veas descender. O sea, él vio todo eso, entonces dijo, él es el Mesías. Sí. Pero es aclarada su duda. Y la duda de los discípulos también. Sí. Ahora, recordemos, se vale tener dudas, pero hay que resolverlas. Y resolverlas en el lugar correcto donde los debemos de resolver, a través de la palabra del Señor, a través de aprender de Dios, a través de investigación. No sé qué tengas que hacer, porque hay dudas que son muy profundas y tenemos que preguntar, pero hay que saber preguntar y a quién preguntar. Sí. Ahora, punto final. La muerte de Juan el Bautista. ¿Te gustaría morir de esa manera? No sé. O sea, siendo perseguido por el Evangelio, ¿cuál es la muerte más sencilla? Creo que es esa, ¿no? La de menos sufrimiento creo que es esa. Uh-huh. Juan el Bautista murió decapitado. Y es... Yo creo de ahí, yo me imagino, perdón que te interrumpa, yo me imagino que de ahí el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, de ahí toma muchas cosas. Que le corten la cabeza. Sí, de la reina, que le corten la cabeza. No creo. Es triste ver la situación en la que Juan el Bautista está en ese momento, porque él era una buena persona, él había predicado, él había obedecido, él había confrontado, obviamente, definitivamente había confrontado el pecado, pero lo triste aquí es que había una mujer muy mala en esta historia, Herodías. Aquella por la cual Juan el Bautista confronta a Herodes, porque esta mujer era la esposa del hermano de Herodes. Y esta mujer planea matar a Juan el Bautista. Y no hallaba cómo, que lo mataran. Ajá.
y logra su objetivo cuando manda a su hija a bailar enfrente de Herodes y a Herodes le agrada y Herodes le promete darle lo que ella quisiera y ella no pide otra cosa más que la cabeza. Bueno, va con la mamá y le dice qué voy a pedir, ¿no? Ajá, y pide la cabeza, o sea, nosotros pensábamos y decíamos, no le bastaba con matarlo, o sea, quería tener la prueba de que había muerto. Aquel que la acusaba a ella de estar mal y acusaba obviamente a Herodes de su pecado. Y a veces, hermanos, yo creo que le tenemos miedo a ser acusados de esta manera. A ser confrontados con nuestro pecado, ¿no? No, le tenemos miedo a confrontar el pecado y ser nosotros señalados o perseguidos por aquellos a los que estamos confrontando. Por eso a veces nos quedamos callados, creo yo. Pero debemos de aprender que este es un tiempo muy particular en el que la iglesia necesita predicar un evangelio sincero. Necesita predicar un evangelio no diluido, un evangelio íntegro, puro en toda la expresión de su palabra, o sea, un evangelio real. Sí, porque de pronto estamos como en el restaurante, a la carta, lo que la gente pida, cuando la palabra del Señor es bien puntual, así es clara y dice, es esto y es eso, no hay otra. Aunque en ocasiones decimos, no, pues quito esa parte para que no suene tan feo. A mí me sorprende mucho porque Juan el Bautista lo encarcelan por algo, dijo la verdad. Ahora, a todo el pueblo, en su pecado les decía generación de víboras. Hablaba directo, no mandaba decir, ¿no? No le decía al discípulo, ve y diles que digo yo. No, Juan el Bautista lo decía. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que aprendemos de Juan el Bautista? Ay, son demasiadas, yo creo, pero vamos a mencionar unas cuantas. Si usted puede leer en su casa Mateo, Marcos, Lucas y Juan e investigar acerca de la vida de Juan el Bautista. No, pero pueden, en los primeros capítulos de Mateo, en los primeros capítulos de Lucas y en los primeros capítulos de Juan, hablan de Juan el Bautista. Léalos, búsquelos. Y le podemos asegurar que más de lo que nosotros vamos a decir, usted va a aprender. Una de las lecciones que vemos en Juan el Bautista es su obediencia. Él acudió al llamado que tenía establecido y lo cumplió. Lo cumplió al 100%. Él no se quedó en la rayita del medio. Él fue y cumplió el llamado que tenía establecido, el llamado por el cual él había nacido. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a cumplir con el llamado que Dios nos ha dado? Porque como iglesia, como miembros, somos muy cómodos y decimos, pues que predique el pastor porque él recibió el llamado. Antes, tiempo atrás, yo decía, bueno, es que para entrar al instituto necesitas tener un llamado verdadero, necesitas haber sido escogido por Dios, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y nos damos cuenta ya en el ministerio que todos somos llamados, hermano. Si usted llega y se sienta en la última banca de su iglesia, usted ha sido llamado. No se puede esconder. Usted ha sido llamado para llevar el evangelio a aquellos que lo rodean. En su trabajo, en la escuela, en su comunidad, con los vecinos, con su familia. Usted ha sido llamado a compartir la palabra del Señor. Obedezcamos. Y otra de las cosas es, Juan el Bautista nunca vendió el mensaje o nunca lo diluyó. Nunca habló parte porque a lo mejor dejan de seguirme. No, lo habló claramente. Estamos dispuestos a hablar el mensaje que el Evangelio, que la Biblia nos habla claramente. A pesar de que de pronto nos digan, ¿eres un fanático? ¿Estás loco? Esto es anticuado. Estamos dispuestos y aún así proclamar en estos tiempos que ya estamos, al menos aquí en Estados Unidos, saliendo de la cuarentena, a proclamarlo, porque de pronto vamos a volver a la iglesia, pero ya no seguimos proclamando el Evangelio. Porque creemos que el Evangelio se proclama desde un púlpito dentro de una iglesia, cuando no. El Evangelio se proclama a través de la vida de cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están viendo afuera.
y nos hemos adaptado. Y tristemente nosotros como ministros hemos adaptado a la iglesia que el mensaje se propaga desde un púlpito. El mensaje sí se propaga desde un púlpito, pero también se propaga a través de la vida de cada uno de ustedes, hermanos. No diluyamos ese mensaje. Ahora, el mensaje del evangelio abarca todas los estatus sociales, porque desde la gente común hasta los líderes religiosos, el soldado, o sea, los soldados, gobernadores, o sea, todos. La iglesia de hoy debe de llevar ese mensaje a todas las áreas, porque de pronto nada más con que mi familia sepa, sí, pero los demás, los de tu trabajo, los de tu escuela. Exacto. ¿Dónde están? ¿Dónde les estás predicando? Porque no necesitas hablar, necesitas demostrarlo con hechos. La palabra se demuestra con hechos. El amor se demuestra con hechos, no con palabras. Otra lección que debemos de aprender de Juan el Bautista es su humildad. Que yo mengüe para que tú crezcas. Ese es mi versículo favorito. Y también el otro que me encanta de Juan el Bautista es: yo solo soy una voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. A veces nos gustan los títulos, y si no tenemos un título que nos guste, no hacemos el trabajo que deberíamos de hacer. Y a mucha gente le gusta que le llamen apóstol, profeta, maestro, no sé, líder fulanito, no sé. Y nos llaman la atención los títulos, pero un título no sirve de nada. Sirve para espantar en ocasiones a la gente, ¿no? Te platicaba lo que ocurrió con Dante Gebel. Dice que en una ocasión llegó a un aeropuerto y lo estaba esperando un muchacho, y el muchacho, al verlo a lo lejos, pues lo reconoció. Dice Dante, ¿cómo iba a reconocer a quien iba a ir por mí al aeropuerto? Yo no lo conocía. ¿Cómo lo reconozco? Y de pronto a lo lejos grita esta persona, ¡siervo! Y con la Biblia así bajo el brazo, ¿no? Dice, en ese momento todos voltearon esperando ver un animal, o sea, un ciervo y los cuernos, ¿no? Pero de pronto nos gustan los títulos. Y Juan el Bautista no tenía títulos. Le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué dices de ti mismo? ¿Cómo te llamas a ti mismo? No eres el Cristo, no eres un profeta, no eres Elías. ¿Cómo te dices a ti mismo? Y él simplemente responde, soy una voz que clama en el desierto. Usted y yo y mi esposo somos una voz que clama en el desierto, hermanos. Aprendamos de esto. Y no también necesitamos títulos. Y también reconoció su lugar. Y al reconocer su lugar, Juan el Bautista es halagado por el Creador. Sí. Porque dice, no ha habido mayor que él. Sí, lo que Juan el Bautista no dijo de sí mismo, lo dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, no ha habido profeta nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Y es cierto. No necesitamos nosotros halagarnos a nosotros mismos. Que lo haga el Señor. Sí. Que lo haga la presencia de Dios. No seamos nosotros. Busquemos la humildad, reconozcamos nuestro lugar, el trabajo al que el Señor nos ha llamado. Sí. Y la última lección que sacamos de esto es, en su duda supo a quién recurrir. Cuando te entre la duda, recurre a la palabra. Se vale tener dudas, se vale hacer preguntas, se vale cuestionar, pero no se vale quedarse sin respuestas. Así es. En la duda, acude a quien debas acudir. En la pregunta, busca respuestas donde tengas que encontrar la respuesta. Estoy buscando la pregunta, tranquila. Se vale tener dudas, hermanos, pero no las dejes sin resolver. Pregunte, cuestione. Pregúntenos. Si tienen dudas, ahí está la página, ahí están los mensajes. Pregunten. Pero no se quede callado. O busca con tu pastora. Busque, exacto. Busque a su líder, busque a su pastor. Él le va a poder aconsejar, él le va a poder ayudar. Pero recurramos al Señor
para aclarar todas nuestras dudas. Si crees que el Señor no está contigo, si crees que el Señor no ha resolvido tu respuesta, no ha solucionado tu problema, hay un motivo, pregúntaselo al Señor. Ok, bueno, vamos a hacer la pregunta final, el punto de interacción entre ustedes y nosotros. Esta pregunta es rápida, así que en el momento que le escuche, escriba, no se ponga a pensar y a sacar, no, no me gusta, no. Esta pregunta es rápida, ¿ok? Ok, pero no me lo hiciste antes. No, por eso mismo. Esa es trampa. No es trampa. Entonces recuerde, cuando escuche la pregunta, lo primero que se le venga a la mente, apúntelo, ¿sí? Ok. De esa manera es la interacción. Lo escriben en los comentarios, por favor. Ok. ¿Cuál es el primer milagro que viene a tu mente de Jesús? La multiplicación de los peces y los panes. Ok, y ahí está. Es la respuesta a mi esposa. La multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el primer milagro que se te viene a la mente? El primer milagro de Jesús. No es el primero que hizo Jesús. El que primero se te vino a la mente. ¿Sí? No empieza a decir, y saques el quinto que se te vino. No. El primerito, así calientito, como pan. Vamos a ver cuál como es las tortillas que hacemos cada día. Porque hacemos tortillas, ya no compramos. Gracias a la cuarentena que nos dejaron sin tortillas. El cojo que caminó, y ahí está. Gloria. Ajá. Convertir el agua en vino. Oli dice convertir el agua en vino. Sanar a Hugo Berlanga, sanar al leproso. Ese es uno de los que me gusta a mí porque al momento, si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta de Jesús, quiero. Me encanta esa. El agua en vino, dice mi papá. Ya van 2 puntos para el agua en vino. A ver, ¿cuál es el más alimentación famoso? de los 5,000, pues ya van van 2. Hubo varios, porque todos los evangelios nos hablan del milagros que hizo el Señor Jesús. Ajá, multiplicando la comida. Convertir el agua en vino. 3. Ya van 2. No, 3. El agua en vino, 1, 2, 3. Ah, sí, 3. 3. Cuando convirtió el agua en vino, la hermana María Cervantes. Oh, sí. 4. Cuando sanó al ciego. ¿A cuál de todos, verdad? Bartimeo Con el que hizo o el que hizo lodo, no sé, ¿verdad? Con el que lo mandó a lavarse. Ah, no, ese es el leproso, ¿verdad? Lavarse el estanque. Sí. Cuando sanó a la suegra de Pedro, sí. Muy bien. Es que esta pregunta es así rápida porque de pronto nos ponemos a pensar cuál es el que más te gusta, ¿no? Uh-huh. Que esa es la siguiente. ¿Cuál es el milagro que más te gusta? Dice Jutsi, cuando resucitó a Lázaro. Sí, cierto, bro. Cuando resucitó a Lázaro. Uh-huh. Ese milagro es otro de los que está bien padre. Porque hay unos que dicen que cuando viene Lázaro, no vino brincando, pues estaba amarrado todo, que viene así como flotando, dicen algunos historiadores, y eso está especial. Pero ¿cuál es el milagro o la sanidad que más te gusta? Y a ti también, ¿cuál es el milagro o la sanidad que más te gusta? Porque esa es la primera que se te vino a la mente. A lo mejor es lo mismo. Si es lo mismo, póngale ahí igual. El milagro que más me gusta, no sé, porque hay muchos. Me gusta el de los panes y los peces porque Dios me enseña que Él es el que va a multiplicar y Él es el que va a proveer siempre. Independientemente de nuestra situación o nuestra circunstancia, el Señor tiene el poder para multiplicar, para proveer, para dar. La hermana Catalina dice, cuando sanó a la hija de Jairo. Ah, sí, y dentro de ese, uno que me gusta mucho es el de la mujer del flujo de sangre. Uh-huh. Porque ella, sin hacer nada, solamente su fe, ahí el Señor Jesús no hizo nada, solamente fue la fe.
y ella tocó, ella se decía dentro de sí misma, si tan solo tocar su manto seré sana. Y esa fe efectuó su milagro. Y el Señor Jesucristo no le dijo, quiero ser sana. El Señor Jesucristo no dijo nada. O sea, yo voy a decir en el nombre del Señor, pero no, el Señor Jesucristo no dijo nada. Solamente ella tocó el manto. Supo a quién acudir. Y fue sana. Ahora, ¿cuál es el milagro que más te gusta? Pues vamos a dejar el de la mujer del flujo de sangre. Sí, la mujer del flujo de sangre. A mí el que me gusta es cuando el Señor Jesús sana al ciego de nacimiento. Porque esa historia está en Juan capítulo 9. A mí me fascina, y más el canto de Marcos Vidal. Cuando le dicen, ¿quién es el que te sanó? Y que le dice, yo no sé si sea profeta o no. Lo único que yo sé es que era ciego, mas ahora veo. Ese es el que más a mí me gusta. Neto y Gloria dicen, cuando la mujer del flujo de sangre, mi tío León cuando liberó y sanó al paralítico que le llevaron sus amigos, sí, al que lo bajaron, el primer elevador bíblico. Aide cuando sana al leproso, la actitud de ambos, de leproso y de Jesucristo. Mi tío León cuando sanó al paralítico que llevaron, como es que hubo errores, sí. El favorito del esposo de Oli dice, y de ella, cuando Jesús calmó las aguas cuando estaban sus discípulos en la barca. Y está ahí. Sí. Todo lo que hizo el Señor Jesús y todo lo que sigue haciendo es sorprendente. Mi tío Sergio dice, el milagro de Bartimeo el ciego, ¿sí? Y el de mi papá cuando Jesús caminó sobre las aguas. Son milagros bonitos. Y meditemos en lo que el Señor ha hecho, porque el Señor sigue haciendo milagros. Sí. Él no cambia. Necesitamos aprender, o no aprender, sino volver a creer con esa fe sencilla, esa fe sincera, para que Él efectúe los milagros que necesitamos en nuestra vida. Porque Él sigue obrando, Él sigue haciendo milagros. Hugo Berlanga dice, cuando camina sobre las aguas. Qué interesante. Yo pondría cuando Pedro camina sobre las aguas también. Más bien el milagro fue que lo sacó de las aguas. Eso se llama la misericordia y no lo hundió. Te ahogas por incrédulo. Por tu falta de fe. No, qué bueno que nos siguió. Gracias. Qué bueno, de verdad, muchas gracias. Dice todavía Jessy, cuando convirtió el agua en vino. Es cierto, pero... Y a lo mejor tú veas la repetición, ponle, de todas maneras nosotros lo leemos, nosotros estamos ahí al pendiente. Gracias por conectarse, gracias por compartir este tiempo con nosotros, gracias por estar aquí. Esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes, como lo ha sido para nosotros. No compartimos algo en lo que el Señor no nos habla. Y de hecho yo creo que terminamos de estudiar y de compartirnos entre nosotros lo que habíamos descubierto en el pasaje y nos fuimos a hacer la comida y seguíamos platicando, ¿verdad? Seguíamos platicando del tema y seguíamos sacando conclusiones y lecciones que no escribimos porque fueron muchas, pero es que es la palabra del Señor. Sí, es la palabra de Dios y lo que más nos gusta es compartir lo que el Señor ha hablado a nuestros corazones porque sabemos que va a ser de bendición para ustedes. Esperamos que de verdad haya sido de bendición y si sí, pues gloria a Dios. Y recuerden el próximo, de hoy en 8, el próximo martes, caminando juntos a la misma hora de siempre, por el mismo Facebook, ¿sí? Y no se pierda, el jueves tenemos una entrevista muy, muy buena. Todos los que me tienen agregados ahí en Facebook ya vieron el post y que en la historia que no que se publiqué. Espanten por la publicidad. No se espanten, pero está muy bueno. El jueves a las 7 tiempo del este, 6 de México, Illinois, Loma Bonita, Texas y 5 de Chihuahua. Entonces, esta es por Instagram. No recuerden. Por Facebook. Sí, ahí está la publicidad. Muchas gracias, les mandamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Ahí les va. Así, es que... Espera.
Saludos a todos los que se conectaron, gracias, saludos por ahí vi a Adi, mi cuñada, saludos a mis sobrinos, Sí. Jara, Elías y Emiliano, Dios les bendiga, los amo mucho, los extraño, ojalá que puedan venir a vernos Sí. pronto. Saludos, mi tío Sergio, Hugo Berlanga, Jesse, mi papá, Oli, mi tío León, Aide, Gloria Ineto, hermana Catalina, Jutsi, hermano José Tirado, hermana María Cervantes, Judith Carrera, ¿quién más? Mi tío Gustavo, ¿quién más? Ahí está, Adi, Cindy Carrera y Yadira, hermana Yadira, Ade, mi prima Arim, hermana María Cervantes, Ariadna, Evelyn, y a todos los que se nos pasa alguno de los nombres, gracias por acompañarnos y esperamos estar siendo de mucha bendición. Nos vemos el jueves por Instagram y de hoy en 8, bueno, el sábado también por Facebook. Sí. Sábado 6. Casa del Alfarero ya va a abrir sus puertas. Mañana nos vemos a las 7 de la tarde en la iglesia, en las instalaciones. En la oración. Va a haber culto de oración mañana en las instalaciones de Casa del Alfarero Church. Y el sábado nos vemos por este mismo canal a las 6 de la tarde y el domingo regresamos a la iglesia, a las instalaciones. Esta transición la vamos a hacer muy paulatina para ir más o menos tanteando cómo está la sociedad. Hermanos, no tengan miedo, no le tengan miedo al virus, no le tengan miedo a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El Señor va delante de nosotros. Vamos a congregarnos, vamos a hacer nuestra comunidad y que el Señor los bendiga y los proteja. Sí. Bye. Nos vemos, bye, Dios les bendiga.